Doctora Mirta Ucelay, aquí afuera del juzgado. Muchísimas gracias, doctora, por habernos atendido. Cuéntenos acerca de cómo prosigue la causa después que dictó la medida de procesamiento. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día, gracias por venir y siempre a disposición. Sí, está en estos días, ¿no es cierto? A la espera si se apela o no. La resolución concluye con este procesamiento y prisión preventiva, con la doble calificación, de una por el vínculo y otra por femicidio, porque he encontrado los elementos necesarios como para así determinarlo. Fue un arduo trabajo, se inicia sin denuncia alguna, porque no hay denuncia. Al ser un delito grave se trabaja de oficio, la ley así me lo permite, y además reconstruir todo en tan pocos días, porque lo único que tenemos es un señor que se presenta diciendo en parte lo que había ocurrido. Es dable destacar acá la participación del Departamento de Homicidio, del Departamento de Criminalística, del señor jefe de la Unidad Regional 2, con la disposición, ¿no es cierto?, para realizar el trabajo, porque reconstruir todo y buscar desde un principio hasta entonces llevaba, ¿no es cierto?, un montón de trabajo. Doctora, ¿dónde la mataron a Joana? Ha quedado determinado prima facie, como así lo pongo, en la resolución, atento a los testimonios y atento a la prueba documental e informativa que tengo, que es en la vereda casi sobre, cerca del portón. Luego el cuerpo fue trasladado a una corta distancia en base a la posición del cuerpo, en base a la ubicación de la ropa y también al informe médico que determina las características propias del traslado. Ella en el cabello, en la ropa, tenía restos de pasto que están sobre la vereda, no sobre el interior, eso también lo confirma, y luego en el lugar donde queda depositado, que es un piso completamente distinto, que carece de pasto y demás. ¿Quiénes son los partícipes del hecho? ¿Había más personas? Hablaba de un jardinero, albañil, la ex mujer de Solalinde. ¿Quiénes más estaban en ese momento? En el hecho en sí, y recalco, se da en poquitísimos minutos eh, 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 el ataque o la defensa y ataque, como no se ha podido determinar, que yo aclaro lo del cuchillo, que para mí no existiría un ataque, pero dejo la duda planteada, y el galpón es un sector grande que da hacia una calle. Lo divide un paredón y del otro lado sí se ha podido demostrar que había una persona que estaba cortando pasto, se analizó las características de la máquina y ese patio donde estaba da a una casa donde se encontraría la esposa del señor Solalinde junto con sus hijos. Los vecinos escucharon los estruendos terribles alrededor de lo que fue el hecho. Albañil, jardinero, no escuchó nada, no corrieron hacia el lugar al momento de los estruendos. Eso es lo que se analizó, porque se determinó que tenía sordina, que la máquina hace bastante en ruido, digamos, es de esas que son potentes, y está hacia el otro lado de la casa. Sí, tenemos un testigo de al lado que simplemente dijo haber escuchado dos explosiones con respecto a los disparos. Después los otros vecinos que no, que miraban televisión, que estaban con auriculares, que no habían escuchado los disparos. Esto se hizo el análisis, no se ubica a otra persona. Estamos hablando el hecho en sí, desde el comienzo hasta el traslado y la salida de esta persona hacia el lado de la casa de la esposa, de 4 o 5 minutos, es decir, fue muy rápido. El lapso entre el momento que la mata y el momento que se presenta en la comisaría octava, en ese tiempo, ¿cómo se calcula el horario de muerte y la hora de presentación en la octava de Solalinde? No, la hora de muerte la determina la profesional forense, la médica forense, que estaría dentro de ese término con una probabilidad de vida, es decir, la señora ha recibido heridas demasiado graves, que tienen una supervivencia de 3 a 5 minutos, es decir, el arma muy potente,
que le produce las heridas en el tórax, que son las primeras, y luego las otras que estando ya en posición de acostada, porque así lo define, luego de que se flexibilizó el cuerpo, o sea, el cuerpo se relaja, ¿no es cierto? Es el último disparo en el maxilar. Ahora, hay un control a través del sistema informático del movimiento, de los llamados. A su vez se determinó cuáles fueron las últimas conversaciones que tuvieron entre ellos a través de WhatsApp, a través del llamado, y se cuenta, ¿no es cierto?, 15:31, a partir de ese momento, la llegada de ella ahí, ¿no es cierto?, para donde ocurrieron los hechos. ¿Hubo ensañamiento? No, no lo califico así porque están dadas distintas etapas, es decir, yo lo califico simplemente con estas dos calificaciones porque es a mi criterio, ¿no es cierto? ¿Y en su criterio no hubo ensañamiento con 5 disparos? No, yo lo califiqué de esa manera y así está puesto, ¿no? El homicidio, por las primeras que hubiera habido, también se hubieran producido. Eso ya ampliar no, porque no sabemos qué se puede presentar y no voy a dar una opinión al respecto, si tengo que resolver en ese caso que así sea. ¿Cuáles son los elementos de prueba que tuvo en su poder para resolver la preventiva? Bueno, lo del arma, por ejemplo, el arma es un arma de grueso calibre, se determinó que los proyectiles sacados del cuerpo fueron disparados por el cañón de esa arma, que tiene la misma impronta, que determinaron que fueron disparadas por el arma, entregada por este señor que la tenía en la comisaría cuando se presentó y le fue secuestrada. Que a su vez todo lo que se ha determinado de los informes y demás, de cómo fueron los hechos, de cómo era la relación, tenían una relación conflictiva, había habido una separación a partir de mediados de abril, donde se seguirían viendo y había reclamos. Tenemos registros donde ellos por teléfono han estado desde el día anterior, durante la noche, y ese día en discusiones mucho más elevadas. A través de los testigos tenemos también que era una persona que en cierta manera ellos dicen la perseguía, es decir, cierto control, y algunas notas donde están registrados algunos detalles de cosas que habría hecho la señora Galdeano ese día. ¿Es cierto que tenía un aparato debajo del volante que permitía esto de poder controlar mediante GPS dónde se encontraba Galdeano? Bueno, sí, eso en las últimas testimoniales, por eso no se ha hecho todavía, pero sí está pedido por el fiscal y se va a ordenar. Manifestaron que en el vehículo de la señora Galdeano, el señor Solalíndez le había colocado un GPS con un micrófono. El aparatito fue entregado, es más, hay uno de los testigos que dice haberlo sacado, pero hay que analizarlo, es decir, se toma como prueba y se verá. Claro, la duda de ellos es que no sabía que estaba, pero la señora recibía muchos reclamos por parte de él, de dónde había andado, con quién había estado, a su vez le había comentado a la amiga y comenzaron, ¿no es cierto?, a desconfiar, buscaron en el auto y encontraron, dicen, ese aparatito que lo entrega la mamá de la señora. ¿Lo va a mandar a peritar este aparato? Sí, sí, hay que hacer varias pericias con respecto a eso porque también es muy importante. Doctora, ante estos hechos de violencia, cuéntenos referente a la situación en sí, teniendo en cuenta de cómo prosigue la causa. ¿Usted va a pedir más medidas de prueba? ¿Cómo continúa todo ahora? Bueno, hay 2 o 3 pruebas que ya están dadas y otros escritos donde han presentado prueba el abogado defensor, que llegaron en tiempo y forma, pudieron ser agregadas en la causa, pero no quita que puedan seguir presentando prueba tanto los abogados de la familia como el defensor. Ahora bien, esto está en estos días a la espera de que si hay alguna disconformidad, que por lo general en este tipo de delitos graves se suelen apelar tanto el abogado defensor como el particular damnificado
representante de la familia, digamos. Si no están de acuerdo, pueden realizar la apelación correspondiente. Cámara resolverá con respecto a lo que yo he resuelto, revisando esa resolución, ¿no es cierto?, que también hacia la transparencia de lo actuado. ¿Cuál es el peso de los testigos teniendo en cuenta de los momentos de violencia que tenía Joana? Bien, hay varios. No sé, no recuerdo el número, pero hay varios. Es más, yo lo cito con el nombre y hago una reducción, una síntesis de lo que ellos dicen y me remito a donde ellos han manifestado esto, porque realmente todos manifiestan de que siempre la amenazaba, no lo han visto, pero sí que ella decía que le había pegado y que también la perseguía, como dicen ellos, que estaba muy controlada. Hay algo que me llama mucho la atención, que una de las amigas dice que ella lo quería a él y que él siempre la convencía quizás por eso. Otros manifiestan, estaba amenazada, pero no me dan un porqué de la amenaza. Ahora, Es doctora, decir, terrible. el hostigamiento y la violencia realmente. Es decir, más allá de las diferencias que podamos tener en pareja, en conflicto, ¿no es cierto?, que está mal, el excederse en eso otro, en amenazar, está dada la violencia de género en todo ese sentido. Realmente es muy doloroso esto, nada justifica, ¿no es cierto?, el resultado. Yo cuando se presenta los abogados de la familia, yo pido que acrediten el vínculo, porque ahí manifiestan la existencia de un niño. Entonces nosotros tenemos que reconstruir todo. Claro. Y Doctora, ¿es la primera vez en su carrera como jueza que tiene un femicidio así? sí, femicidio sí, pero sí que yo recalcaba recién, durante estos últimos meses tengo muchas causas, porque no solamente femicidio, violencia de género, cualquier homicidio puede no ser femicidio, es decir, que mate un hombre a una mujer, no todos son femicidio. En este caso se da el contexto, porque te exige la ley que tiene que tener ese contexto para que así sea. Las dos calificantes son graves, las dos calificantes tienen perpetua, las dos juntas o una sola, lo mismo tienen la misma condena, que eso se resolverá de seguir así en cámara, porque no corresponde a mí. Esto es provisorio a prima facie, pero sí tengo, por ejemplo, he tenido que resolver, y hay gente que tiene procesamiento y prisión preventiva, por lesiones, amenazas, privación de la libertad, y también este concepto lo he aplicado en algunas excarcelaciones, considerando que esos delitos, para denegarla, ¿no es cierto?, que esos delitos también están comprendidos dentro de lo que es la violencia de género. Doctora, se habla que Solalinde habría recibido ayuda de otras personas más para movilizar el cuerpo, para arrastrarlo, como una especie de logística para establecer esto de que él no había tenido la culpa, con eso que se olvida de los disparos y demás. Ante esto, ¿cuál es su opinión? No, yo no he observado dentro de lo que he analizado y como dije en el corto periodo de tiempo, la presencia de alguna otra persona. En los llamados de revisación del teléfono, el análisis del teléfono de Solalinde, ¿no llamó a otras personas también? Porque dice que tenía 2 o 3 teléfonos. Sí, se dan los grupos horarios que se van produciendo, que calculo yo posteriores, recuerden, es provisorio, prima facie, a los movimientos y al cálculo que uno debe hacer desde producido el hecho en adelante y conteste con lo que manifiestan los otros testigos también, que son coincidentes. Uno de esos sería el señor que está en la casa del otro lado, que el famoso jardinero, como me dice usted. ¿Entiende? No, está todo analizado en un contexto, hay mucha prueba a la cual yo me remito porque están dentro de sistemas informáticos o de notas y faltaría también esto del GPS y el celular de la señora, que también sería muy importante. ¿El cuchillo tramontina fue plantada en la escena del crimen? No, yo no diría eso, simplemente digo que me queda una duda, porque hay un contexto que se da donde la médica lo determina como que, para que se entienda, como que se relaja el cuerpo en el lugar donde fue herida, afuera. Entonces, ella en el dermotest, o sea,
lo que es rodizonato, puede haber una defensa, puede haber habido una defensa, o puede haber habido un roce, que creo que es lo más lógico que se puede haber dado, sobre las heridas que recibe en el abdomen, porque ella también tiene en la mano que tiene el cuchillo el positivo del rodizonato, quise decir, no del motel, de la pólvora, digamos, para que se entienda. La mano está flexionada y se ha corrido el cuerpo, los primeros impactos están dados afuera, tiene que haber un relajamiento de la mano, porque yo le pregunto a la médica forense para que se aclare esto, porque se analizó bastante, la mano está flexionada, está abierta y tiene apoyado un cuchillo. Por eso digo, están mis dudas en la posición en que está. Aparte, si hubiese sido una muerte violenta, porque la señora tuvo unos minutos de supervivencia, si hubiera sido violenta queda con la mano, ¿no es cierto? Pero en esto hubo una relajación, por lo tanto, en el movimiento del cuerpo, que no es mucho, porque es sobre casi el portón y lo introduce adentro, al cuerpo adentro del patio de ese galpón, digamos que no es mucha distancia. ¿Y legalmente está mal que muevan el cuerpo de la escena del crimen? O sea, si es que quien se lo produjo, no hay inconveniente, pero queda claro hasta acá, hasta lo que yo tengo, no hay participación. Se han analizado los grupos horarios, el movimiento de las personas que se sindicarían como cercanas al lugar, y no se ha determinado participación de un tercero. En el tiempo y en la forma, sí, posiblemente ha hecho todo la misma persona, porque le alcanzan los tiempos y es algo rápido. O sea que estaba consciente Solalinde de lo que estaba haciendo. Habría que ver, porque... Se corrió el cuerpo, sí, claro, le dio 5 disparos. Es decir, el señor hace su declaración, yo lo evalúo en base a lo que tengo en las pruebas, nada más. Bueno, doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. La palabra de la doctora Mirta Ucelay hablando con nosotros acá en la puerta. Le agradecemos mucho a la doctora porque ha hablado con pocos medios de comunicación. Es un caso que realmente ha tocado la sensibilidad de todos los villamercedinos, teniendo en cuenta que se trata de un femicidio y que realmente todos nos hemos puesto en esa situación de la gravedad, ¿no? Cuando los hombres determinan sobre la vida de las mujeres y la terminan en segundos y con 5 disparos. Estamos nosotros acá en la puerta del juzgado. Muchísimas gracias a todos los conectados, muy amables, hasta luego.